¿Cuánto todavía tienen fuerzas para darle la gloria? Un aplauso a la gloria de Dios. En esta ocasión me toca a mí compartir la última conferencia. Amén. Todos estos días, ayer, estos 3 días, hemos estado recibiendo bendición a través de la conferencia. Amén. Que hemos estado recibiendo edificación. Amén. Aprendiendo cosas nuevas. Amén. Cosas que estaban fuera de nuestra mente. Como por ejemplo, cuando hablamos de formar discípulos, amén, que estamos hablando de, ese es el tema. Nunca nuestra mente vino formar discípulos niños. Amén. Esto es algo nuevo, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces, estamos aprendiendo, hermano, y esto es bueno. Realmente, si nosotros nos ponemos a pensar en la labor que realizó Jesucristo en su ministerio terrenal, gran parte de esa labor, la mayor parte de esa labor la dedicó a formar discípulos. Amén. Eso es algo que nosotros lo podemos ver a medida que leemos la palabra de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios, amén, en el 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 17. Cuando ya lo tengan, pueden darle la gloria a Dios. ¿Cuántos están débiles? No, hermano, ustedes se ven fuertes. Amén. Yo soy el que estoy aquí medio acabado. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 17. Amén. Vamos a leer desde el 16. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahora el texto que está ya en pantalla. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. Jesús, damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Agradecemos a Dios y agradecemos al hermano Severiano Lindo, que nos escogió para dar esta conferencia. Te pedimos, oh Dios, que esta conferencia sea de gran bendición y edificación a tu pueblo, Señor. Que lo que vamos a recibir aquí, Señor, nos lo llevemos para nuestras iglesias. Y que todo esto que hemos aprendido en estos 3 días, Señor, sea puesto por obra. Sí, Padre Santo, porque no podemos ser oidores olvidadizos. Lo que estamos oyendo es para que nosotros lo practiquemos, lo hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermano. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hay una palabra aquí que tal vez nosotros le ponemos un signo de interrogación. Amén. Y es la palabra perfecto. Amén. ¿Cuántos son perfectos aquí? Nadie es perfecto aquí, a menos que alguien se llame perfecto. Perfecto González o perfecto Díaz. Amén. De lo contrario, amén, todos nosotros somos seres imperfectos. Amén. Y si nosotros, verdad, pensamos, no, pero tal vez los obispos hayan alcanzado cierta perfección, o los obispos de allá de los Estados Unidos, amén, todos somos imperfectos. Amén. Y si nos ponemos a pensar, bueno, tal vez buscando en la palabra de Dios, amén, pensemos por ejemplo en el apóstol Pablo. Amén. Un apóstol, ¿verdad? El apóstol por excelencia se le llama. Amén. El apóstol que más labor realizó en evangelización, el que cubrió mayor terreno. Amén. Sin embargo, nosotros vemos que en una ocasión el apóstol Pablo casi se agarra los puños con Bernabé.
¿No han leído ese pasaje? Y hubo una contienda no pequeña entre Bernabé y Pablo, amén, que yo creo que tuvieron que separarlos ahí, con esa gente de por medio, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Amén. Y si nos vamos, pues vámonos al Antiguo Testamento, amén. Los profetas, los tremendos profetas de Dios, Elías, amén, el profeta de fuego, amén. Dios se lo llevó, amén, en un carro de fuego, amén. Qué tremendo, amén. Y allá en el Monte Carmelo llegó el momento de máximo, la cumbre de su ministerio, podemos decir, amén. Cuando Dios envía fuego del cielo y allí en esa ocasión los Baales derrotados, amén, los profetas de Baal y de Acera, ¿qué le hicieron? Le bajaron la cabeza, amén. Y una vez que Jezabel se enteró, así me hagan los dioses en una añada, si mañana a estas horas no está la cabeza de Elías como la cabeza de los profetas. ¿Y qué hizo Elías? Dios está conmigo, amén. Él me defiende, amén. Más rápido que ligero llegó allá a la posada donde estaba, le pagó al de la posada y le digo, y me voy, pero ¿por qué te vas? No, es que me van a matar, amén. Entonces somos seres imperfectos, definitivamente, y tenemos que entender la palabra que dice aquí perfecto, porque para que quedemos claros. Dice, en este versículo hay una palabra que llama la atención, la palabra perfecto. El único perfecto, ¿quién es? Dios. Amén. Entonces, ¿por qué nos pide perfección? Si nosotros nos vamos al original griego, ¿no? Al texto griego, recuerden que nosotros lo que tenemos es una traducción del hebreo y del griego. Hebreo Antiguo Testamento, griego Nuevo Testamento. La palabra que se usa en el original griego es artios. No sé si ustedes alcanzan a ver las letras, más o menos, ¿amén? Es la claridad, se puede leer. Es artios, ¿amén? Esa palabra artios quiere decir apto, equipado, preparado. Una persona que está preparada para llevar bien una labor, amén, conforme a su conocimiento. Entonces realmente tal vez incluso hay versiones modernas, amén, que han traducido esta palabra por apto, amén, a fin de que el hombre de Dios sea apto, enteramente preparado para toda buena obra, amén. Bien, entonces eso para que quedemos, se nos quite esa idea de la mente cuando vemos perfección y nosotros nos sentimos mal porque somos imperfectos. Entonces, hemos estado hablando de discipulado todos estos días, amén. Y la herramienta indispensable en el discipulado es la enseñanza, amén. Aquí se ha hablado mucho de materiales, ¿verdad? Que tenemos, que está a nuestra disposición, amén, para llevar a cabo esta labor de discipulado. Así que para hablar de la formación de discípulos tenemos que hablar de enseñanza, amén. No se pueden formar discípulos si no hay enseñanza, y la enseñanza tiene que ser teórico y práctico, amén. Como decía el hermano Edgar, amén, tiene que ser teórico, práctico. Por eso es que nosotros no nos podemos darles enseñanza y enseñanza a los hermanos y no llevarlos al campo. Amén. Hay que llevarlos al campo. Entonces, hay algo que tenemos que tener bien claro en cuanto a la estrategia de Jesús. Y es que los discípulos son la base del trabajo celular. Amén. Los discípulos son la base del trabajo celular. El sistema de trabajo bajo la estrategia de Jesús tiene como fundamento la participación de muchos líderes, amén, muchos líderes para llevar a cabo la obra del Evangelio. Sin discípulos, el trabajo de los grupos en los hogares es imposible, amén. Si no hay discípulos, no se puede llevar a cabo la estrategia de Jesús, amén. Ahora bien, nuestro modelo es Jesús, ¿cierto? Y nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Amén. ¿Y qué hizo Jesús? Discípulos. Amén. Jesús hizo discípulos. Dedicó la mayor parte del tiempo a hacer discípulos. Entonces esa tiene que ser la labor de la iglesia. Hacer discípulos. Porque el trabajo no lo puede hacer solo el pastor.
no lo pueden hacer solo los ministros, no lo pueden hacer solo unos cuantos líderes. Amén. Tiene que haber una participación de la mayor parte de la iglesia o de toda la iglesia, si es posible, si usted puede lograrlo. Bien, entonces, nosotros, ¿verdad? Estamos hablando de formar discípulos. Y formar discípulos es como tomar una materia prima, amén, y convertirla en un producto elaborado, amén, en un producto acabado, amén. Es como aquel alguien que sea ebanista, es como agarrar madera, amén, así como ustedes lo ven allí en Tuca, amén, y después convertirlo en un producto que sea útil, ¿ah? Muebles, amén, muebles acabados, bien finos, amén. Entonces nosotros como siervos de Dios debemos creer en la preparación de discípulos, debemos creerlo, amén. Si eso no está en nuestra mente, entonces las cosas no van a marchar, amén. Discípulos que le van a servir a Dios con toda su capacidad, según la formación, según el trabajo, según la enseñanza que se le haya dado. Dios los va a usar conforme al llamado que Dios le ha hecho, amén. Pero el deber de nosotros es discipularlos. Por eso nosotros tenemos que presentarle a Dios un producto terminado con el cual Él pueda trabajar, amén, ¿correcto? Bien. Entonces dice aquí este enunciado: la tarea del pastor es, pueden participar hermanos cuando quieran, y creo que van a participar aquí. La tarea del pastor es la de capacitar y discipular a cada alma que llegue a la iglesia. ¿Amén? Ahora, ¿qué piensan ustedes de eso? El trabajo del pastor es la de capacitar, discipular cada alma que llegue a la iglesia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es posible? No. O sea, el hermano Tarsi, ¿qué dice? Amén, hermano. Amén. Sí, esto se ve como algo exagerado. Amén. Al decir que el pastor tiene que discipular a toda alma que llegue. Yo lo que entiendo es que el pastor se tiene que involucrar en la preparación de líderes. Amén. En el discipulado hasta donde su tiempo se lo permita. Y sus obligaciones y sus deberes. Amén. Hermano Carlos. Amén, hermano. Yo creo que la responsabilidad está en los pastores, ¿no? Y sí. un equipo, pero de discipular a cada uno individualmente sería imposible. Sí, porque digo, nosotros estamos presentando esta conferencia, ¿ves? Pero nosotros no la preparamos, ¿no? Ya la tenemos, ya no la dieron así preparada, entonces puede haber cosas con las cuales nosotros no concordemos. Amén. Y definitivamente esta es una de las cosas donde creo que ninguno de los pastores va a concordar. Y nosotros pudiéramos decir, bueno, pero si Jesús pasó 3 años y medio y discipuló, pero del discípulo a 12. Amén. A 12, no a una multitud. Pero puede ser que el punto de vista del que escribió eso es que está bajo esa responsabilidad de él. También puede ser. Él tiene que preocuparse porque sean capacitados. Sí, es lo mismo que decía el hermano Tassi, ¿no? Que puede ser que el punto de vista, pero a primera vista, como uno lo lee, parece que el pastor directamente, personalmente, tuviera que, dice, seguimos, amén, la importancia de la preparación, amén, la importancia de la preparación. Y vamos a verlo con algunos ejemplos a nivel secular, por decirlo así, amén. Es importante la preparación para el deportista, ¿no? Ustedes ven allí un deportista, amén, una carrera de obstáculos, amén. Si ese deportista no se prepara, ¿qué va a suceder? No va a rendir nada y quizá, bueno, va a ser el show, como dice uno. ¿Amén? Si un boxeador, ¿verdad?, tiene una pelea dentro de 3 meses y esos 3 meses se lo pasa por ahí, ¿verdad?, en bailes, en fiestas y en esto, ¿qué va a suceder cuando ese boxeador se suba al tinglado? ¿Ah? Pues, posiblemente en el primer asalto quede llegado. El Diga Concepción es un ejemplo. Amén. Amén. Sí, imagínense. Miren, yo he sido fanático del boxeo desde mi juventud. Amén.
Y yo iba a las peleas esas que hacían cuando estaba el Neco de la Guardia. No sé si ustedes han oído hablar del Neco de la Guardia, que quedaba frente al desaparecido cuartel. Amén. Yo iba a esas peleitas. Y después ya cuando eran el Roberto Durán, yo iba al Roberto Durán con mi esposa a esas peleas. Yo conocí a todos esos boxeadores ahí. Sí, y resulta que un día que yo voy al Neco de la Guardia, amén, veo que sube al ring alguien que me parece conocido. Amén. Y yo me le quedo bien, y era un carretillero que yo había visto por ahí vendiendo frutas y cosas. Digo, ¿qué pasó aquí? Sí, digo, debe ser que este hombre cambió su vida, ¿no? Y se ha dedicado, porque tenía tiempo que no lo veía, se ha dedicado ahora a entrenar y esto y el otro, y se metió en el mundo del boxeo, pues. A ver, quizás le vieron cualidades. Y empieza la pelea. Y guante, pero no del para el otro, sino del otro para él. Y ya como en el segundo asalto que vio que ya no podía más, se fue de frente con la cabeza, ¡pah! Pero así, descaradamente, como uno dice, un cabezazo. Ahí se acabó la pelea y se acabó la carrera de ese boxeador. Amén, porque no hay preparación. Amén. También tenemos, por ejemplo, ustedes saben, las personas que viven en la costa este de los Estados Unidos y en los países del Caribe son víctimas de los huracanes, de los ciclones, de las tormentas, amén. Ahora, gracias a la ciencia moderna, a la meteorología, amén, ya se puede saber por anticipado que viene un ciclón. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Que prepararse. Amén. Ahí tenemos una figura ahí, quizá ustedes no la vean bien, donde hay personas que están forrando prácticamente su residencia preparándose. Amén. Imagínense que esa persona dice, bueno, yo no creo que eso pase por aquí, yo creo que va a pasar un poquito más allá. Amén. Y no hace nada. ¿Qué va a suceder cuando venga esa tormenta, ese ciclón? No va a dejar ni rastro de su casa. Y hablando ya a nivel secular, amén. A nivel secular, el ser humano se prepara desde su niñez para la vida. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. El ser humano, amén. Los padres, amén, envían a sus hijos a la escuela. Todos los padres que tienen la capacidad para hacerlo, envían a sus hijos a la escuela. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que preparar para el futuro. Amén. Para ser alguien en la vida. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto a nivel secular. Ahora vamos a ver desde el punto de vista bíblico. Y vamos a ir al libro de Josué. Amén. Libro de Josué. Capítulo 3. Libro de Josué. Capítulo 3. Cuando ya lo tengan pueden darle la gloria a Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. En Josué capítulo 3, sabemos lo que había acontecido antes de esto. Todos nosotros somos conocedores de estas cosas. Amén. El pueblo de Israel había atravesado el desierto por 40 años. Amén. Moisés había muerto. Josué era ahora el líder. Amén. Ya estaban en la frontera de la tierra prometida. Lo único que separaba al pueblo de Israel de la tierra prometida, ¿qué era? El río Jordán. Amén. El río Jordán. Así que a ellos les tocaba atravesar el río Jordán. Pero ¿qué sucede? El río Jordán, para el tiempo que llegaron ellos, estaba desbordado. Amén. No había manera de cruzarlo. Amén. Entonces, Josué, ¿verdad? Dice aquí desde el verso 1. Josué se levantó de mañana, estoy en el capítulo 3, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, como 1 kilómetro, no os acercaréis a ella. Y el verso 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos. ¿Qué le dijo? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén.
Jehová hará, y si nosotros seguimos, ¿verdad?, la lectura, vemos que apenas entraron los sacerdotes y pusieron sus pies sobre las aguas del río Jordán, amén, las aguas se dividieron. Pero si ellos no se hubieran santificado, ¿habría pasado eso? No creo, no creo. Si ellos no hubieran hecho caso a Josué, amén, no hubiera pasado nada. Pero ellos se santificaron, se prepararon, amén, para ese momento, cuando dan gloria a Dios. Y es más, cuando ellos pasan, ¿verdad?, el río Jordán, se establecen en Gilgal, amén, ahí también hay algo más que Jehová les dice que tienen que hacer. Vamos a ver allí en el capítulo 5, los versos 2 y 3. En aquel tiempo, ya estamos hablando de que ellos cruzaron el río Jordán, están en Gilgal, amén. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aranot. Ahora, ¿por qué ustedes piensan que Dios mandó a circuncidar a los hijos de Israel? No estaban circuncidados. Definitivamente que no estaban circuncidados, amén. Pero ¿cuál era la importancia? Era la señal del pacto, amén. Era la señal del pacto, amén. Entonces, todos esos durante el desierto, durante esos 40 años, nadie fue circuncidado. Recordemos, amén, que los que entraron a la tierra prometida fueron los niños y los jóvenes, o sea, los adultos, todos murieron en el desierto, amén. Sí, nada más se salvaron ahí Josué y Caleb de los viejos, amén, pero los demás todos murieron en el desierto. Así que todos esos que nacieron en el desierto, los que salieron niños, amén, los circuncidaron, amén, porque era la señal del pacto. Y ahora hablemos de lo que es el sumo sacerdote y su ministerio, amén, en el tabernáculo, amén. En Levítico capítulo 16, amén, ahí se habla acerca de uno de los ministerios del sumo sacerdote, amén. En Levítico capítulo 16, amén, vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo, porque el tiempo muy veloz se va. No perdona. Déjame verificar el tiempo, a ver si acelero. 9:57. Ok, allí en el capítulo 16, verso 11 al 14, amén. Vamos a leer rápidamente. Y hará Aarón traer el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Qué había detrás del velo? Sí, el lugar santísimo, amén. El velo era el que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, amén. Y ese lugar santísimo, ¿quién entraba allí solamente? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año, amén. Una vez al año nada más podía entrar, y él tenía que estar preparado, amén, ¿cierto? Tenía que estar preparado, no podía, ¿verdad?, entrar allí con pecado, porque ¿qué le pasaba si entraba con pecado? Incluso había medidas, ¿verdad?, de emergencia, amén, para si acaso esto sucedía, amén. La soga, amén, le amarraban una soga y las campanitas, amén, y las campanitas, el hermano que estaba hablando en estos días de eso, amén, las campanitas allá abajo y la soga que se la amarraba, mientras esa soga se estuviera moviendo y las campanitas estuvieran sonando, el pueblo estaba contento, porque era para expiación de los pecados de todo el pueblo. Si el hombre moría, el pueblo se quedaba con sus pecados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Así que mientras vieran moverse eso, ¿verdad?, para allá y para acá, felices y contentos, y el pueblo orando: Señor, por favor, no lo mates, no le consideres sus pecados, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué tal si ese mismo día, amén, que le tocaba el día de la expiación, tiene una discusión con su esposa, amén? La esposa lo sacó de quicio, amén, y llega y entra, y él vaya temeroso. ¿Qué va a suceder? Hasta ahí llegó. Ahí llegó, que seguramente que él cuando eso: ay, perdón,
amorcito, porque lo hice sin pensarlo, amén, y comienza a pedirle perdón y perdón a la mujer, amén, porque sabe lo que viene, si no entra en santidad allá. Bien, estos son ejemplos, amén, de lo que es preparación en cuanto a la Biblia. Ahora veamos a Jesús, amén, la preparación de Jesús. Jesús tenía por delante la misión más grande en toda la historia de la humanidad que pudiera tener una persona, la misión más grande desde el comienzo de la historia hasta el final de la historia. Entonces él se tenía que preparar, amén. ¿Y qué fue lo primero que él hizo como preparación cuando comenzó su ministerio? Ajá. Se retiró al desierto. Dice, y el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, incluso para ser tentado por Satanás. Y las fieras estaban allí con él y ángeles le servían, dice, amén. Dios lo guardaba, amén. Entonces, esa preparación de Jesús, amén, fue el comienzo para su ministerio. 40 días y 40 noches. Creo que el hermano estaba hablando del ayuno de Moisés, ¿verdad? De 40 días, 40 noches, amén. Y realmente, ¿verdad? Pudiera Jesús pensar, bueno, ya con este tremendo ayuno yo tengo para todo mi ministerio, amén. Ya yo no tengo que orar más ni ayunar más, porque con esto es más que suficiente, amén. 40 días, amén. Pero realmente no. Si nosotros leemos las escrituras, amén, nosotros vamos a encontrar que Jesús oraba en la madrugada, amén. Póngale 2 horas, amén. Oraba a las 9 de la mañana. ¿Por qué oraba a las 9 de la mañana? La hora de la oración, amén. Oraba a las 12 del día, otra hora. Oraba a las 3 de la tarde, otra hora. Oraba en la noche, amén. ¿Cuántas horas? Por lo menos 7 horas, tal vez, amén. Por lo menos 7 horas al día, amén. Imagínese usted. Y nosotros, en ese sentido, ¿cómo nos estamos preparando? Amén. Eso nos pone a analizar, amén. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que los judíos, amén, porque todavía ellos mantienen eso, de que ellos oran 3 horas al día, amén. Y yo les decía en una ocasión a los hermanos allá, que yo cuando viajaba para Zona Libre, que empezaba ya a trabajar como auditor, amén, a veces cuando iba pasando, eran como las 9 de la mañana por esa carretera, de repente veía a uno de esos rabinos, no sé, amén, con su gorrita ahí debajo de un árbol a las 9 de la mañana, porque la hora de la oración lo agarró allí, amén. Igualmente a veces cuando venía en la tarde, nos veníamos temprano, amén, que veníamos temprano. Si eran las 3 de la tarde, nosotros podíamos encontrarnos con algunos de estos judíos debajo de un árbol ahí orando, amén. Porque para ellos eso era algo imprescindible. La oración es algo imprescindible. Amén. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Dice, Jesús dedicó la mayor parte del tiempo a enseñar a sus discípulos. Amén. Los estudiosos de la Biblia, amén, aquellos que escudriñan, dice que ellos descubrieron que Jesús dedicó prácticamente el 80% de su tiempo a discipular y el 20% al resto de las actividades, amén. No sé cómo ellos llegaron a ese cálculo, amén, pero la realidad es esa, que ustedes ven que Jesús luego agarraba y se iba aparte con sus discípulos y Señor, ¿y qué pasó que nosotros no pudimos echar fuera esos demonios? Amén. ¿Y qué quiere decir esta parábola del trigo y la cizaña, y la otra parábola y la otra parábola? Amén. Entonces Jesús dedicaba su tiempo y tenía también su lugar de refugio, amén, allí donde él tenía su residencia con Pedro en un principio, amén. Entonces, ¿cuál fue el resultado de ese esfuerzo que hizo Jesús con sus discípulos? ¿Cuál fue el resultado? El libro de los Hechos nos lo dice. Nosotros hablamos del libro de los Hechos, pero son los Hechos de los Apóstoles, amén, los Hechos de los Apóstoles. Usted lee desde el principio hasta el final, usted ve a los apóstoles haciendo cosas mayores, como decía el hermano, cosas mayores que las que hizo Jesús, amén. Decía un hermano en una ocasión que vino de Centroamérica, estaba predicando de ese tema, cosas mayores, y él dice que en una ocasión
él estaba llevando la palabra de Dios a unas de esas áreas marginales. Amén. Aquí no le gusta esa palabra porque se forma un problema cuando uno menciona esa palabra. Amén. El asunto es que a esos barrios pues apartados, alejados y pobres y miserables y resulta que cuando él iba para allá siempre tenía problemas con los perros. Amén. Y en una ocasión se demoró más de la cuenta y ya era de noche. Usted sabe que de noche salen más los perros. Amén. Y los sueltan. Amén. Y cuando venía dice que se ha encontrado con una jauría de perros. Amén. Que lo rodearon y él peleando y tirando patadas y haciendo esto y lo otro y los perros para encima y los perros para encima y había uno que parecía que era el líder, amén, que era el que venía para encima de él y él se puso a pensar, pero yo qué estoy haciendo, amén, yo tengo que usar la palabra, amén, dice, lo reprendo en el nombre de Jesucristo, amén, dice que el perro ese que era el líder levantó las patitas así y hizo así, haciéndole como reverencia y todos los demás perros se quedaron sentados, amén, cosas mayores dice, eso nunca lo hizo Jesús, dice. Den un aplauso a la gloria de Dios. Es decir, fue un éxito total el discipulado de Jesús, amén. En las iglesias celulares que están creciendo, la preparación de la gente es lo más importante que hay. La escuela Sígame, de la cual hemos estado hablando aquí, amén, que prepara al recién convertido desde que llega, amén, hasta que llegue la etapa de la multiplicación, amén, hasta convertirlo en un ganador de almas, amén. Seguimos bien. Discipular, escuche usted, requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere sacrificio, amén. Tiempo, esfuerzo y sacrificio. Pero el que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Amén. Si nosotros queremos ver, amén, la multiplicación en nuestras iglesias, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, entonces hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Amén. Dice, las cosas no suceden por arte de magia. Amén. Dios no dejó una varita mágica con la cual nosotros podemos hacer que tocamos con esa varita a la gente y la gente se convierte. Amén. No, esto es todo un proceso y hay que pagar el precio. Amén. Hay que dedicarle tiempo. Dice, discipular es para gente que está dispuesta a pagar el precio. Bien, entonces vamos a que ya usted va a tomar una decisión firme acerca de lo que va a hacer en cuanto a la estrategia de Jesús, ¿verdad? Ya si ya usted ya empezó pero no estaba trabajando, amén, de acuerdo a lo que estamos viendo ahora mismo, la nueva presentación, la estrategia de Jesús 2.0, ¿verdad? Exacto, que es nacer, crecer, o sea, se cambió de engranes a propósito, pero no significa que los engranes desaparecen, sino que los engranes se integran a los propósitos, amén. Entonces, ahí primeramente debe saber hacia dónde se dirige, amén, o hacia dónde usted quiere ir, amén. Dice, hay dos preguntas clave que tiene que hacerse usted como pastor. La primera es, ¿dónde me encuentro originalmente? Puede ser que esté en cero, o puede ser que ya haya avanzado algo, amén. Y la segunda es, ¿hacia dónde voy o quiero ir? Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que planificar, amén, hay que planificar. Y planificar es lo contrario de improvisar. El que no planifica, improvisa. Amén. Es así. El que no planifica, improvisa. Nosotros hacemos programas, amén, a nivel nacional, ¿verdad? Se hacen programas a nivel nacional. Eso es planificación. En las iglesias locales se hacen programas locales. Amén. Porque nosotros no vamos a trabajar todo el año sin programas ni nada así a la bulla de los cocos, como dice uno, amén, sin rumbo, a ver lo que sale. No, Dios dirá, amén, Dios dirá para dónde tenemos que ir y lo que tenemos que hacer. No, hay que planificar. En Changuinola, lo que tuvieron en Changuinola, no sé si recuerdan, el hermano Josué Páez, amén, habló de este tema, de la planificación. El hermano creo que tenía como 6 meses, creo que él dijo, de haber levantado esa iglesia allá en Sinaloa, no me acuerdo. Sinaloa, ¿verdad? Tenía como 6 meses y ya le había hecho una planificación
que Él la presentó allí, amén, por 5 años, amén, por 5 años, amén. Entonces, nosotros tenemos que hacer igual, tenemos que planificar, y planificar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, amén, para que las cosas caminen bien. Dice, un ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo, ¿no? En 1 Corintios 9:26, vamos a leerlo de ahí mismo para ir más rápido. En 1 Corintios 9:26 dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol con ese versículo? Que tiene metas definidas. Él no corre por correr, él corre porque tiene una dirección exactamente. Amén. Él sabía hacia dónde tenía que ir, él planificaba. Y si en un momento el apóstol Pablo no planificaba, el Espíritu Santo lo corregía. Hermanos, mañana nos vamos para Asia. Dice el Espíritu Santo, no Señor, ustedes van para Macedonia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Jesús. Él planificaba, ya digo, si no planificas, si tú estás planificando y te equivocaste en algo, bueno, que el Espíritu te corrija, amén, que el Espíritu no nos corrija. Amén. Pero por lo menos estamos planificando. Entonces, algo necesario, amén, para cada uno de nosotros es que tenemos que hacernos primero un autoexamen. Amén, un autoexamen. Y tenemos que ser sinceros, amén, sinceros con nosotros mismos. Porque nosotros muchas cosas las justificamos, amén, de nuestros errores y de nuestras fallas, las justificamos, no por esto, no por lo otro. Un examen sincero. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos. O sea, la Biblia nos manda que nos examinemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo, amén, con la ayuda del Espíritu Santo. Imagínense que uno de ustedes decide que va a escalar el volcán Barú. ¿Ah? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Un examen médico, amén, para ver si llega hasta allá arriba o se queda por la mitad o nomás llega a un cuarto, amén. Tiene que hacerse. Entonces, cuánto más, amén, nosotros, verdad, como siervos de Dios, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Ustedes como pastores, amén, les dice esta enseñanza. Entonces tienen que saber específicamente las áreas que tienen que reforzar. Amén. Las áreas en las cuales hay necesidad, ¿verdad? Alguien dice, bueno, la verdad es que a mí me gusta más desayunar que ayunar. hay que corregir eso. Amén. Hay que corregir eso. Otro puede decir, no le estoy dedicando el tiempo suficiente al estudio de la Biblia. Amén. Porque se puede descuidar el estudio de la Biblia. Y otro dice, tengo que subir mi nivel de oración, ¿verdad? Eso es un autoexamen y uno tiene que ser sincero y uno tiene que tomar decisiones. Amén. Uno tiene que tomar decisiones. Yo estoy aquí, yo quiero llegar hasta allá, pero para eso tengo que hacer esto. Amén. Tengo que prepararme, porque el primero que se tiene que preparar es el pastor. Amén. Debe ser diligente. Amén. ¿Qué significa la palabra diligente? Amén. ¿Ah? No perezoso. No perezoso. Ajá. Eso es lo contrario de diligente, no perezoso. Pero dígame diligente. Porque me dijo lo contrario. Hacer las cosas en el momento. Hacer las cosas en el momento, hacer las cosas con eficacia, hacer las cosas con rapidez. Amén. Amén. Tenemos el ejemplo de las hormigas. Amén. Que ustedes ven allí. Amén. Yo estuve leyendo un poquito acerca de esto porque cuando me toca esto yo quiero investigarlo todo. Amén. ¿Por qué están allí las hormigas en esta cosa? Las hormigas tienen una organización tremenda. Amén. Se parece bastante a la organización de las abejas. Amén. Las hormigas tienen una hormiga madre, así como las abejas tienen una reina madre. Amén. Las abejas tienen un zángano que es el que se encarga de embarazarla y muere por ahí mismo. Es lo que yo tengo entendido. Así mismo es con el macho de las hormigas que hace ese trabajo. Ahí y se murió. Pero ahí también hay hormigas que están dedicadas a cuidar del hormiguero. Amén. Y de ver si hay que reparar o esto o el otro o lo que sea. Y también hay hormigas soldados que van a la batalla. Amén. Cuando otras hormigas quieren atacar. Y también hay hormigas obreras. Amén. Que son las que nosotros más vemos. Amén. ¿Qué usted ve cuando usted ve esas arrieras? Amén. Que es de la familia de las hormigas.
Usted se ha puesto a observarlas. Amén. Yo me he puesto a mirarlas así a veces, ¿vale? Porque están ahí en el patio de uno. Amén. Allá atrás ahí. Amén. ¿Y qué usted ve? ¿Qué usted ve? Que van unas para acá y van otras para allá. Las que vienen para acá pueden venir vacías, ¿no? Y las que van para allá van cargadas, llevan su equipaje. Amén. ¿Y eso para dónde lo llevan? El hormiguero. Amén. Almacenamiento. Amén. Ahí van a tener, son diligentes. Amén. No son perezosas, son trabajadoras. Porque usted lo ve también que van a toda velocidad. Hasta que van. Amén. A veces usted la ve por ahí caminando que van solas y no van a esa velocidad. Pero cuando están en esa. Trabajan ordenadamente. Sí, trabajando ordenadamente. Ellos tienen un sistema. Amén. Se comunican con antenas y también sueltan un fluido. Sí, un fluido, ¿no? Que marcan el camino. Amén. Así que ya ellas no se pierden. Pero si usted va y les desbarata un pedazo ahí, se vuelven locas. Porque no saben para dónde ir. Amén. Pero ellas son organizadas y diligentes. Amén. La mano de los, dice Proverbios 12:24. Amén. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. En otra versión dice, la mano de los diligentes gobernará, mas los perezosos serán gobernados. Amén. En la versión Dios moderna, una versión moderna. También dice Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Amén. Si nosotros somos diligentes, vamos a enriquecer el reino de Dios. Amén. Vamos a hacer cosas grandes y maravillosas. Dice Efesios 5:15, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando ¿qué? Bien el tiempo, porque los días son malos. Me recuerda en una ocasión que el hermano Arturo Espinosa, ¿cuántos conocen al hermano Arturo Espinosa? Amén. Nos estaba dando unas enseñanzas y creo que estaba tratando este tema de la diligencia. Amén. En una ocasión él le tocó ir a Italia y un hermano lo invitó a la casa. Y cuando él llega a la casa de 2 pisos, amén, se encuentra, no sé, me recuerdo si era la señora, la suegra, amén, que andaba por aquí subiendo escaleras, bajando escaleras, pero no caminando, corriendo, amén. Corrían, subiendo las bajaban, iba para la cocina, venía para acá. Y el hermano Arturo le pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Será porque yo estoy aquí? No, eso es todo el tiempo. Ellas son así, parece que la mujer italiana es así. Diligente, amén. Va a hacer las cosas bien y las va a hacer rápido, amén. Y esto es adicional, dice que luego, ¿verdad? Si van a comer los italianos, ¿qué cree usted que van a comer? Macarrones, pasta, amén. Y ella se sienta a la mesa y comen todo y ella está así mirando al hermano Arturo. Amén. Pero ya el hermano Arturo le habían dicho. Así que cuando ya terminó la comida, el hermano Arturo hace eructó. Amén. Ese eructo quería decir que la comida estaba buena. Amén. Si no eructaba, esa comida no servía. Así que el hermano, como ya lo habían advertido, tienes que eructar cuando termines de comer, porque si no vas a tener problemas ahí. Vamos a dar gloria a Dios. Eso le aseguraba el siguiente banquete. Exactamente. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Amén. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, ¿a quién se debe discipular? ¿A quién discipuló Jesús? A los que habían de ser los líderes de la iglesia. Amén. El día de la iglesia que habían de hacer el día de Pentecostés. Amén. Dice, a los líderes y discipularlos bien. Amén. Bien, lo mejor posible. Hay que darle una formación excelente. Uno de los engranes, ¿verdad?, es la excelencia, ¿verdad? Entonces, los líderes tienen que ser preparados con excelencia. Amén. Incluyendo todo lo que ellos puedan necesitar, amén, para su ministerio. Dice, ¿por qué se deben darle una formación excelente? Porque ellos serán los instrumentos que Dios va a utilizar para el crecimiento de la iglesia. Amén. Así que la preparación debe ser lo mejor. Amén. Ellos van a ser los ganadores de alma. Amén.
El pastor va a estar en discipular, ¿verdad? Lo que dijimos, que debía dedicar la mayor parte del tiempo. Él no va a estar allá ganando almas. ¿Quiénes son los que van a ganar las almas? Los líderes, los miembros de la iglesia, etcétera, ¿verdad? Son los que van a, entonces hay que prepararlos bien. El liderazgo es el centro del trabajo en la estrategia de Jesús. Si no hay líderes, no hay. Si no hay líderes, no hay. Si no hay líderes, se lo dije 3 veces porque es como quien clava un martillo y le da 3 martillazos ahí para que quede bien fijo allí en la mente. Si no hay líderes, no hay crecimiento. Los expertos dicen, diga hermano. Dígame, en esa parte de lo que es la formación de los líderes, antes pues, decía que el pastor no tiene tiempo, pero no hay que dedicar el 100%. No. Siempre el pastor tiene que intervenir en parte de la formación de cada uno de los líderes. Las iglesias que tenemos en Panamá no son grandes, la mayoría de las iglesias, o sea, las grandes podemos decir Changuinola, Carraquilla, de ahí la mayoría de las iglesias son iglesias donde el pastor tiene contacto casi directo con los nuevos hermanos. Entonces yo en mi experiencia he visto eso con muchos hermanos que en algunos momentos de su crecimiento, de su formación, uno se encuentra con ciertas fallas de ellos, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que sentarse, usar la oficina, conversar con ella. Es el trabajo pastoral, como usted decía. El pastor no tiene que estar con 3, 4, 5 células. Si acaso una, mejor ninguna, para que se dedique a ayudar a esos nuevos líderes y así la iglesia va a crecer. Por eso ustedes tenemos líderes, pues, hermanos, que uno lo pone en una célula y al par del día ese hermano tiene una gracia para hacer contacto. Tenemos hermanos que lo ponemos en un lado a las 2 semanas, ya conoce a todo el mundo ahí. Y todos se conversan con él porque eso es amistoso, ¿no? Entonces eso es el resultado de ese trabajo, de formar al pastor a veces directamente. Conversando con el hermano, a veces pues, corrigiéndole algunas cosas, y no, porque a veces pasa que por la posición tal vez económica del hermano, por el aporte que da esa persona, o tal vez el respeto que uno le tiene, que es un líder dentro de la comunidad, tal vez el pastor tenga miedo de acercarse y decirle algo, pero hay que hacerlo, hermano, hay que hacerlo. Si aguanta, bueno, se queda, si no, se va para afuera. Hermano, ¿en qué lugar entra el don de evangelismo? De que tiene la gracia para ganar almas, otro no la tiene tan rápido. Sí, bueno, es que ese es un concepto que, como hemos visto, dice la palabra de Dios: y me seréis testigos en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. La orden de evangelizar es para todos. Diga, hermano. Hermano Benito, dentro de este sistema que tenemos ahora en la escuela del ministerio, hay un ministerio que es el ministerio de poder. Que tiene que ver con el evangelista. De evangelista. O sea, si usted es un evangelista, se va a reconocer y se va a mandar a otros países. Como estos países, ellos no solo son escritores, sino que son evangelistas, donde ellos llegan y impactan la nación, impactan los pueblos, ¿verdad? Entonces, eso es un evangelista. Ahora, ahí tenemos evangelistas dentro de la congregación. Esa gente, por lo menos yo tengo uno que de repente, pues, hay que formarlo, como es el hermano Edgar, que es el hermano Efraín Rodríguez. Ese hermano tiene el don de evangelismo, nada más que tal vez en tiempos anteriores no se le dio esto, ¿verdad? De ser íntegro, de ser prudente, de ser sabio, de escucharlo, de creer, de sujetarse a la autoridad. Todo esto conlleva a ser un evangelista, porque hay evangelistas, hermano, pero que no quieren sujetarse. Hay que enseñarles eso. Así es. Necesita ese ministerio dentro de esto, como usted pregunta, ¿a dónde queda esto? Claro que hay un ministerio. Disculpe que me... Y las mujeres, hay más mujeres que tienen gracia para ganar almas que los hombres. Definitivamente ellas también son las que más trabajan prácticamente. En la estrategia de Jesús, las mujeres son las que más trabajan. Ellas se están usando, hermano. Sí. La que quiera se va a usar. En la represa la iglesia comenzó con una mujer.
Y a través de esa mujer, la hermana Francisca, ella se ganó a otro grupo y mira lo que hay. Una mujer comenzó ahí. No, y es que definitivamente dentro de la estrategia de Jesús, las mujeres también pueden tener células. Ahorita la hermana Lupe, que era la De presidenta. células, pero vamos a ser de mujeres. Están poniendo. La hermana, en mi caso, la hermana Lupe tiene su célula. Ahorita la presidenta de Roca ya abrió una célula. La hermana Lucy con una pareja que llegó nueva. O sea, tiene, nosotros sabemos el orden cuál es. Ellas saben el orden porque están discipuladas. Nada de imposición de mano, nada de uso de aceite, hasta donde igual. Bueno, ellas tienen derecho también. Sí, en estas iglesias allá de México y de Estados Unidos están usando mujeres para células, ¿no? Van a ser células de mujeres. Bueno, mire esta hermana de los Páez, Marta Páez, que es la que viene a la convención ahora distrital de allá del distrito oeste. Esa mujer tiene ese don de evangelismo también igual que los hermanos. Nada más que ella se dedica, ¿verdad?, a esa área femenina. Claro. Hay que usar del hermano. Es que siempre se pensó, claro que hay don de evangelista, que eso es muy diferente. Entonces se le inclinaba todo a una persona y el resto de la iglesia no hacía nada, pero siempre en mi corazón estaba esto, que si uno pudiera agarrar a cada iglesia un grupo que se inclinan a hacer la obra de Dios en esta forma, llevarlos al campo, a la práctica, que es la realidad. O sea, eso siempre estuvo en mi mente, que creo que Carlos entiende todo, que Carlos estuvo conmigo 4 años mirando las misiones. Entonces, siempre estuvo en mi corazón trasladar a esos hermanos que estaban localmente a las áreas de acción, ¿cuáles? Las áreas misioneras que estaban necesitadas. Y ahí se iba a suceder lo que usted, al darse cuenta, quién era el que tenía esa vocación. Pero siempre se ha visto que es más de las mujeres porque la mujer es como más sensible al llamado de Dios. Y el tiempo también. Sí, el tiempo también. Yo digo que para nada más no se tiene que tener el don, hay que tener pasión, amor por el servicio. No se necesita tener un don. Sí, porque realmente el enfoque de la estrategia de Jesús es que cada hermano, cada hermana, cada joven es, ¿verdad?, un instrumento de Dios para ganar almas. Así es. Amén, hermano. Una pregunta, hermano de Cristo. Usted mencionaba que las mujeres en todos los casos se debería hacer cargo de una célula solo de mujeres. Sí. ¿De varones no? No, es por el asunto de la autoridad. No. Pero esto es como conversaba con el hermano, que si esa mujer viene y trae a su marido, usted no le va a decir que, la hermana no le va a decir, no, el marido no puede venir. No, pero puede tratarlo antes de bautizarte. Antes de bautizarse. Sí, claro. Sí, porque la puede. Por lo menos en el país, donde estoy en Nicaragua, allá las hermanas pueden hacerse cargo de células de varones y mujeres. Y así mismo hay una hermana en específico que yo conozco, que esa hermana ha ganado cantidades de almas y no solo mujeres, pues, sino varones y mujeres. Y digamos que en esa área hay déficit. Y la única que se puede hacer cargo ahí es ella. Entonces se ha ganado varones y mujeres para el Señor. Y gracias a Dios nunca ha habido problema porque es para bien prudente. La limitación que hay en cuanto a nosotros es que no puede ser encargado de una célula donde haya hermanos bautizados y hermanas, sí. Diga hermano Marcelino. Pueden hacerse cargo de una célula aunque haya mixta. Sí. Porque células no son bautizados. Lo que no puede tener es ayudantes ahí en la célula que son bautizados varones. No puede porque entonces está pasando la autoridad. Pero después que ella, todos los que están ahí sean varones. Diga hermano Arce, ya Pero Padre Cristo, hermano. Mire, en cuanto a este asunto de la célula, nosotros sabemos que dentro del programa hay un orden. Los 5 primeros minutos es el coffee break, si así lo decide el líder. Al final, la mayoría de nosotros lo hacemos al final. Luego de eso viene entonces la oración. Esa oración la va a dar un varón. Acá en Panamá todavía no hemos llegado a ese nivel de la iglesia apostólica, tal vez en México, en Nicaragua, en otros países, que la mujer preside y la mujer ora. Acá no. Entonces, después de la oración viene la enseñanza, ¿verdad? Ya está el pastor, ya le dio la enseñanza al líder que tiene que dar ahí. Este es un orden que hay ahora. ¿Ve? Luego de la enseñanza, entonces, hay una ministración, ¿verdad?, de oración que va a componer la hora y media que se nos está pidiendo, a 2 horas, 1 hora 50 que demos es en esas 2 horas.
todo esto, hermanos, si una mujer va a encargarse de ella, está ministrando a su Timoteo o a su anfitrión, algunos dos hermanos que lleguen a ayudar ahí, porque se piden tres, pero siempre hay un par de hermanos, y hay hermanos inconversos, unos 10, 8 inconversos, esa mujer está ahí adelante, o la hermana, perdón que use esta expresión, la hermana no va a estar ministrando a hermano, a Timoteo. Sin embargo, hay un sistema que se llama árbol de justicia, que eso nosotros no lo vamos a desechar, ni 18 puntos doctrinales. Nosotros, si hay una hermana que tiene su compañero, nosotros creemos también que lo puede hacer de 2 a 3 hermanas en una casa, su hermano o un inconverso, ella puede guiar a su célula, que es distinto a ser un líder de grupo de amistad. Entonces no debemos confundir esto, porque las hermanas, por lo menos en el caso de nosotros dirán, hay varias hermanas, hermano, que dan estudio durante el año, y yo cómo las voy a parar, cómo le voy a decir, no hermano, usted no deja, usted no vaya, esto y lo. Sin embargo, en este asunto de GDA, grupo de amistad, entonces pues estamos entendiendo que el líder debe ser un varón, ¿verdad? Y puede haber secretaria, puede haber anfitriona, pero el que está al frente hasta el momento, ¿no? ¿Verdad? Hasta el momento tenemos esto, ¿verdad? Pienso yo que aquí funciona de esa forma. Sí, ese es el sistema, porque nosotros, vamos a suponer, allá en México, en Estados Unidos están en otro nivel. Sí. Nosotros estamos empezando y ahí vamos aprendiendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces aquí dice que los primeros que tiene que discipular el pastor es a los líderes. Amén. ¿Y por qué razón? Porque es el centro de trabajo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. Bien, también se debe capacitar a los timoteos. Amén. Los timoteos, ¿saben quiénes son los timoteos? Los ayudantes. Amén. Los ayudantes. El ayudante de Pablo era Timoteo, por eso se llama Timoteo. A los anfitriones, incluso a los anfitriones. Amén. Y colaboradores, porque de estos grupos saldrán los nuevos líderes de los grupos de amistad. Amén. Ahí se está, ¿verdad?, impartiendo las enseñanzas, y ahí de ese mismo grupo van a salir líderes. De ese mismo grupo. Bien, también se debe discipular a todo el pueblo. No se queda nadie por fuera. Amén. Todo el pueblo. Es como nosotros, ¿verdad?, en la represa comenzamos con nacer. Amén. Y se lo estamos dando a todo el pueblo. Amén. A todos. Amén. Varones, dorcas y jóvenes. Porque ellos tienen que pasar por este proceso. Amén. Como decía el hermano, a veces se quedan en crecer y no maduran. Amén. Entonces, tiene que ser así. Dice, la razón por la cual se debe discipular a todo el pueblo es porque todos se deben involucrar en la estrategia de Jesús. Amén. Este es un programa para toda la iglesia. Amén. No es para unos cuantos, es para todos. Amén. Incluyendo hasta los niños, según lo que hemos visto. Amén. Dios es quien sabe, amén, para qué ha llamado a cada uno. Amén. Y a través de la enseñanza, el trabajo en la obra, los hermanos van a descubrir su llamado. Amén. La frecuencia de la enseñanza, y esto es muy importante. Amén. La frecuencia de las enseñanzas. En las iglesias celulares esto se hace semanalmente. Amén. O sea, usted va a preparar a sus líderes. Amén. Va a discipular a sus líderes. No puede dar un seminario hoy y otro en junio. Amén. Eso tiene que ser seguido. Seguido. Amén. No esporádicamente como tradicionalmente se ha hecho, porque ya si se da un seminario en enero y otro en junio, lo que se aprendió en enero ya se olvidó. O sea que la mente de nosotros es muy frágil. ¿Cómo puedo ser usado por Dios para hacer la obra? Amén. Dice, déjese enseñar. Amén. Amén. Déjese enseñar. Todos nosotros tenemos que aprender cada día. Y nosotros podemos aprender, alguien lo dijo, hasta de un niño. Podemos aprender algo. Dice, a veces el orgullo no permite que seamos enseñados. Amén. Porque a veces creemos que nosotros lo sabemos todo. Amén. En realidad no es así. Amén. Nadie sabe todo. Amén. Nos morimos y nos vamos ignorantes de muchas cosas. Amén. Somos humanos, nos equivocamos, amén, pero dice, déjese enseñar. Vaya para concluir, amén. En la estrategia de Jesús, la enseñanza debe ser permanente. Amén. Permanente.
amén, toda la semana. Nunca termina, porque nunca terminamos de aprender. En la iglesia siempre vamos a tener materia prima para trabajar, lo que hablábamos en antes, y convertirla en una vasija que le dé honra y gloria a Jesús. Amén. Que sea una vasija ganadora de almas. Jesús dio la orden: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y nuestras autoridades también nos están diciendo que este es el camino que debemos seguir. Amén. Ahora bien, si nosotros no lo hacemos, si nosotros no nos metemos, ¿verdad?, en este programa de la iglesia, estamos cayendo en pecado. Disculpe que se lo diga, pero estamos cayendo en pecado. Pecado de desobediencia. Amén. Porque es la orden de Jesús y es la orden de nuestras autoridades. Amén. Así que hay que obedecer, porque si no, usted no puede reclamar obediencia en la iglesia que usted pastorea si usted no está obedeciendo, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Así mismo es, hermano. Estamos en los tiempos finales. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso que a nivel mundial, como decía el hermano Manuelito, amén, este sistema está trabajando en todas partes. Amén. Porque ¿quién es el que hace esto? Dios, Jesús es el que hace esto. Amén. Él es el que movió a la iglesia a nivel mundial para que todos comenzáramos a trabajar en el sistema original. Amén. ¿Por qué será el sistema original? Amén. El de Jesús. Nosotros lo cambiamos en el camino. Amén. Antes que Él venga, va a haber una cosecha de almas como nunca antes. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a la gloria de Dios.